Hola queridos, mucha paz, espero que estén bien. Quien les habla aquí es el pastor Nicolás, acá de Portugal. Y quería primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad y también agradecer a los pastores por la invitación. Quería hablar un poco con ustedes sobre este asunto tan importante como es la transculturación. Y muy necesario cuando se envía principalmente un misionero. Cuando se envía un misionero a las misiones transculturales, puede ser dentro de su propio país o puede ser en otro país, ya que hay en cada país tenemos varios tipos de cultura inserida en el mismo país, así que eso puede ser para fuera del país o mismo dentro del país viviendo una otra cultura. Y es muy importante, como le dije, saber, o tal vez si ya saben, recordar lo importante que es comprender este concepto tan importante en las misiones como es transculturación. Muchas veces el misionero se prepara teológicamente, claro, se prepara espiritualmente, pero muchas veces deja de lado algo tan importante como es conocer la cultura donde futuramente él será inserido. Entonces necesitamos prestar atención y tomar cuidado a este punto importante que tenemos dentro de las misiones, porque estadísticamente sabemos que muchos misioneros se vuelven, no porque él no está preparado espiritualmente o teológicamente, muchas veces se vuelve porque no se adaptó al lugar que está, no se adaptó a la cultura que está, y eso lo tomó por sorpresa, y entonces muchas veces son el motivo de decidir volver porque no se adaptó. Entonces necesitamos prepararnos teológicamente, necesitamos prepararnos espiritualmente y también tener ese conocimiento, esas informaciones de dónde voy a ir y cómo ese pueblo, cómo ese grupo social se comporta, para que más o menos tengamos una idea y no vengamos a tener sorpresas en relación a eso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de transculturación es un término que fue usado, que fue introducido, ¿no? Por un cubano llamado Fernando Ortiz. Él fue la primera persona que dio ese uso a esa palabra y introdujo esa palabra en ese contexto que nosotros tenemos en ese campo de la antropología cultural. Y entonces Fernando Ortiz va a darnos una idea de qué es transculturación o de qué significa transculturación. Entonces él va a explicar y va a decir que transculturación es aceptar una otra cultura y dejar mi cultura parcialmente o totalmente. Entonces, vamos partiendo de ese inicio, vamos entonces, ya que entendemos que transculturación es experimentar, vivir otra cultura que no sea la mía, eso puede ser parcialmente o totalmente, dependiendo los casos, es asimilar una otra cultura. Más o menos por ahí va el concepto de transculturación. O sea, yo tengo una cultura propia, dependiendo del contexto que yo vivo. Mi país tiene una cultura, mi ciudad tiene una cultura, mi casa tiene una cultura. Entonces, nosotros vivimos una macrocultura en nuestro país, digamos así, y después esas culturas van disminuyendo y van siendo diferentes, mismo que nosotros vivimos en el mismo país. Las culturas en los hogares son diferentes. Entonces cada persona tiene su propia cultura también. Entonces vamos a tratar este tema como transculturación de una forma general y entender ese concepto que Fernando Ortiz entonces coloca y diciendo que transculturación es aceptar otra cultura. Esa fase puede ser parcialmente o totalmente. Entonces vamos
quiero acá apuntar tres puntos importantes cuando hablamos de transculturación, y espero que les sirva, espero que sea de bendición, espero que sea de edificación principalmente, y tal vez de incentivo cuando usted quiera o tenga ese llamado a las naciones, o ese llamado transcultural, como repito, puede ser en el propio país, ser inserido en una otra cultura dentro del propio país. Es más o menos eso que transculturación significa. Entonces, quiero hablar de tres puntos importantes en ese desafío que tenemos con una otra cultura. Ya decía un profesor, decía que la única cultura perfecta es la nuestra. Y nosotros nos quedamos así porque en la sala de aula había personas de varias nacionalidades, y entonces él después explica que la única cultura perfecta es la nuestra cuando miramos todas las otras culturas con el ojo propio y no con los ojos de las personas que están viviendo en esa cultura. Entonces ahí vamos a hablar de tres puntos importantes dentro de la transculturación. El primer punto es comprender. Yo quiero que usted anote eso. El primer punto en la transculturación es comprender, es entender. Yo necesito comprender la otra cultura. Yo necesito entender por qué ellos hacen eso. Yo necesito entender por qué ellos lo hacen de esa manera. Yo necesito entender cómo ellos piensan. Yo necesito comprender por qué ellos hacen eso. Yo necesito comprender la otra cultura. Entonces, el primer punto importantísimo es comprensión. Si yo no comprendo la otra cultura, es imposible yo ir a los otros pasos que yo quiero hablar con ustedes en esta oportunidad. Entonces, el primer paso acá para la transculturación es comprender. Si no hay una comprensión de la otra cultura, es imposible yo me adaptar, es imposible realizar algunas cosas, porque no voy a comprender por qué ellos hacen eso, por qué ellos piensan de esa manera, por qué ellos en determinadas situaciones realizan las cosas de tal manera. Entonces, el primer punto importante en esto es comprender la cultura. Y solamente vamos a comprender la cultura estando dentro de la propia cultura. Nosotros podemos leer muchos libros, podemos ver muchos videos, pero nada mejor que yo estar dentro de una otra cultura para comprender y entender esa cultura que yo ahora estoy viviendo, estoy teniendo esa experiencia. Entonces, el primer punto importante es comprender, necesito entender esa cultura. Porque si yo no entiendo esa cultura, yo no voy a tener acá algo muy importante, y en el buen sentido de la palabra, yo no voy a tener suceso en aquello que voy a hacer si yo no entiendo la cultura, si yo no comprendo la cultura. Puedo cometer errores, puedo cometer fallas por no comprender la cultura, por no entender la cultura, por no entender cómo ellos piensan, por no entender lo que ellos deciden hacer mediante su cultura, porque nosotros hacemos cosas impuestas muchas veces por nuestra cultura. Entonces somos personas que realizan, ejecutan y muchas veces piensan porque están introducidos en una cultura, y entonces esa cultura hace que nos moldemos a eso. Entonces, ese punto importante que quiero aquí tratar con ustedes es comprensión. Necesito entender, necesito buscar medios posibles para comprender, necesito buscar medios posibles para entender por qué hacen eso, por qué piensan de esa manera,
Mismo que para nosotros lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, sea mal o esté errado, esté equivocado, necesito comprender y entender por qué lo hacen. Y entonces, uno de los medios importantes para comprender lo que ellos hacen es comunicación. Necesito comunicarme, necesito tener un relacionamiento con los nativos. La mejor persona para explicarme la cultura que estamos inseridos son los nacionales, son los nativos, son las personas que crecieron, nacieron y viven en ese lugar. Entonces necesito buscar rápidamente a alguien que me explique la cultura, alguien que me explique los diferentes comportamientos culturales que ellos tienen en el país o en la ciudad que yo estoy inserido. Entonces, este punto es de suprema importancia. Necesito buscar medios para comprender la otra cultura. Necesito buscar a alguien que me explique la cultura que yo estoy inserido. Ese es el punto inicial de nuestra charla en este día. Necesito comprender la cultura. Antes de cualquier cosa, necesito comprender, necesito entender, necesito ver los medios posibles que me lleven a la comprensión de por qué. Necesito preguntar, necesito informarme por qué ellos hacen eso, por qué ellos hacen determinadas cosas, por qué ellos piensan de esa manera. Y entonces después seguiremos nuestra caminada y con certeza este es el 50% de ese suceso, claro, con el buen sentido de la palabra, porque queremos que todos los misioneros sean bien sucedidos en ese sentido, de que no tengan que volver porque no comprendieron la cultura, porque no entendieron, porque no se adaptaron a la cultura. Entonces, cuando hablamos de transculturación, necesito entender y comprender. Y nosotros tenemos acá 50% de que las cosas irán dando cierto si yo entiendo, si yo comprendo. Yo voy a hacer determinadas cosas dentro de la cultura cuando yo comprendo, cuando yo entendí la cultura. Ahora, el segundo paso que quiero hablar con ustedes: comprendimos, procuramos medios, nosotros comprendimos la cultura, entiendo por qué ellos hacen eso, entiendo por qué ellos realizan eso, y entonces ahora vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es aceptar la cultura, porque es un gran error que los misioneros cometen, es que no aceptan la cultura de los otros. Y ese es un problema grave y grande en el medio misionero, porque si yo comprendí la cultura, yo entendí por qué ellos hacen eso, y ahora voy a aceptar lo que ellos hacen, aceptar cómo ellos piensan, aceptar la cultura de los otros, la cultura de las personas que están ahí. Muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento allá en el fondo, que nosotros vinimos para cambiar la cultura de un país, de una ciudad, porque mi cultura es mejor, porque en mi cultura se hace esto de la mejor manera, porque en mi cultura esto se realiza de otra manera. Pero es un gran error cuando nosotros nos encontramos que comprendemos la cultura, la entendemos, y ahora necesito aceptarla. Si ellos hacen determinadas cosas, si ellos realizan determinadas acciones, yo necesito aceptar. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la cultura de los otros con nuestros ojos, siempre las cosas van a estar mal. Siempre las cosas van a estar erradas. Siempre nosotros vamos a encontrar algún defecto, alguna falla en ese tipo de práctica cultural. Pero cuando nosotros comprendemos la cultura, entendemos la cultura y la aceptamos, nosotros entonces pasamos a ver la cultura de los otros con los ojos de los otros. Cuando nosotros, por ejemplo, le doy el ejemplo nuestro, si yo comienzo a ver la cultura portuguesa con los ojos argentinos,
Muchas cosas me van a parecer extrañas, me van a parecer raras, me van a parecer que no hace mucho sentido, pero es un error si yo comienzo a ver la cultura portuguesa con los ojos de la cultura argentina. Entonces necesitamos como que tomar prestado los ojos de los nacionales y ver y comprender. Si yo ya entendí, si yo ya comprendí, ahora necesito aceptar. Necesito aceptar sus prácticas, necesito aceptar sus acciones, necesito aceptar lo que ellos realizan, lo que ellos hacen conforme a su cultura. Es un punto importante cuando nosotros aceptamos la cultura de los otros. Y eso no hace más que enriquecer nuestra vida, enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer nuestras prácticas, enriquecer una vida que comprendió una otra cultura, que aceptó una otra cultura. Y el tercer punto que quería hablar con ustedes en esta oportunidad, el tercer punto es opcional. Le puse acá como opcional. ¿Por qué? Porque si yo comprendí la cultura, si yo acepto la otra cultura, yo tengo el respeto por la otra cultura, yo analizo y acepté la otra cultura, el tercer punto lo coloco como opcional. El tercer punto lo coloco como una opción de la persona hacerla o no. El primero y el segundo nosotros no tenemos opciones. Si queremos ese suceso ministerial y misionero, si queremos tener un éxito en esto que estamos realizando, yo necesito sí o sí necesito entender la cultura, necesito comprender la cultura, necesito aceptar la cultura. Aceptar, pero no en el punto de aceptar para mí, sino aceptar lo que ellos hacen, lo que ellos realizan, aceptar como ellos piensan. ¿Ok? No hay opción en esto. Ahora, en la tercera le puse opcional porque en el tercer paso que quiero hablar con ustedes acá sobre transculturación es vivir y experimentar. O sea, entendí la cultura, comprendí la cultura, la acepté, acepto esa cultura, yo tengo otra, pero yo acepto la cultura que ellos tienen, reconozco que hay otros tipos de cultura, claro. Y la tercera, si yo quiero, si yo estoy dispuesto a vivir, entonces voy a experimentar vivir una otra cultura. Y entonces ahí acontece el gran punto en este proceso cultural que se llama transculturación. Entonces yo voy a entender, voy a aceptar y voy a vivir. Y ese vivir puede ser parcialmente o totalmente. Ese vivir, experimentar una otra cultura, puede ser en un espacio de tiempo, puede ser en un espacio de tiempo prolongado. Eso va a ser opción. Eso va a ser opción. Por eso dije en el tercer punto de vivir y experimentar, es un punto opcional que la persona, si ya entendió la cultura, si ya aceptó la otra cultura y entonces ahora está decidido a vivir esa cultura. Y ahora un punto importante, vivir esa cultura dentro de los parámetros bíblicos. ¿Ok? Dentro de los parámetros bíblicos. Nosotros sabemos que existen culturas, innumerables culturas que hieren la palabra de Dios en algunos pueblos, en algunas tribus, y entonces tenemos que tomar cuidado con eso. Pero si yo estoy dispuesto si yo entendí, yo comprendí, yo acepté la otra cultura y estoy dispuesto a vivirla, eso es opcional del misionero, poder vivir y experimentar, ¿por qué no? Una otra cultura, una otra manera de ver las cosas, una otra manera de experimentar las cosas, y eso es opcional. Y ahí entonces se concluye esa transculturación, o sea, dejar de lado mi cultura, sea parcial o total, por un tiempo y vivir, mergulhar en la otra cultura que están presentando para que yo pueda también experimentar y vivir esa cultura. Y entonces tenemos esa transculturación. Dejo mi cultura y entonces vivo la otra cultura. Claro que podemos vivir nuestra cultura y vivir la otra cultura también. Eso es posible. Pero lo bueno en esto es que nosotros tengamos conciencia de que muchas veces sin
entender, comprender y aceptar, nosotros será imposible poder experimentar la verdadera transculturación. No es negar tu cultura, no, es simplemente entendí la otra cultura, acepté que hay otro tipo de cultura y entonces yo quiero experimentar también, quiero ver cómo ellos ven, quiero pensar en algunas cosas como ellos piensan, quiero ver por qué ellos realizan de esta manera y pensar cuál es el sentido en todo esto, de todas las acciones que ellos practican. Y entonces vivir esa transculturación y con certeza tendrán éxitos en aquello que se dispusieron para hacer. Quiero dejarle acá mis saludos, quiero dejarle acá mi agradecimiento a todos ustedes por su paciencia. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, que Dios continúe usando poderosamente sus vidas, y que si Dios en su infinita gracia y misericordia colocó un llamado transcultural para su vida, tenga en cuenta estos 3 puntos: entienda, comprenda, acepte y, por qué no, experimente una otra cultura, y que Dios poderosamente pueda bendecir tu vida en nombre de Jesús.